vámonos hasta Italia, si quieren. No es que si quieren, aunque no quieran. Se vienen con nosotros a Italia y creo que les va a gustar. La canción de los hombres G, ¿eh? Porque hay una realidad. La liga italiana, es cierto que apenas se han disputado 6 jornadas, tiene a 7 equipos separados por solo 5 puntos en la tabla. ¿A qué se debe esta historia? Bueno, se debe principalmente a que el equipo que ha dominado en Italia en los últimos años, pues lleva 2 o 3 años bastante irregulares tirando a malos, que es la Juventus. Se debe a que el Inter parece bastante más enfocado en Europa en las últimas temporadas que en el propio campeonato. Y bueno, pues si los dos equipos más dominantes en los últimos años no terminan de despuntar, pues hay otros ahí que tienen mucho nivel y mucha historia, como es el caso del Milan o como es el caso del Napoli, y ya no es la primera vez que esto pasa. El año pasado también la Serie A empezó de esta manera, con muchísima igualdad entre los primeros 5 o 6 clasificados, y de hecho la igualdad duró bastante hasta casi final de la temporada, aunque es verdad que la definición del título se quedó entre 2 solamente, pero hubo mucha igualdad. Estamos viviendo tiempos en los que el nivel promedio de la Serie A, creo que ha subido, pero el nivel de los equipos grandes ha bajado, y entonces eso ha hecho que se equilibre todo mucho. El asunto de acuerdo con Alexis, al final el nivel es alto en general, o sea, nos recuerda un poco a la liga francesa antes de que llegara el Paris Saint-Germain, en cuanto a que cualquiera podía ser campeón y había equipos no de la calidad que tiene esta serie comparado con la liga antes de que Qatar llegara al Paris Saint-Germain, antes de que el Paris Saint-Germain sea lo que hoy conocemos como el PSG. Es una liga que así estaría la liga española seguramente si quitaras de la ecuación al Barça y al Madrid, ¿no? Peleada entre el Atlético, el Villarreal y el que levante la mano. Pero bueno, tienes una liga en la que de principio a fin me parece que no solamente es una casualidad estadística que ahora está empezando pareja. Yo creo que se irán cayendo los soldaditos, pero que de aquí a una buena parte del torneo veo muy parejo al Napoli, al Inter, a la Juve, al Milan e inclusive a la Roma de Gasperini, que es la que más tiene que demostrar, pero que tú analizas los planteles de estos 5 equipos y hay una paridad que no existe en las otras grandes ligas, salvo en la Premier League con un nivel mucho más alto, claramente. Bueno, sostengamos a partir de eso cuáles son los 3 planteles que tienen para competir y cuáles se están metiendo en un momento de temporada, quizás aprovechando sus calendarios, porque hay 2 invictos también, Juventus y Atalanta, apegados a ese empatitis, están en la parte baja de ese lote de equipos que recién comandan la Serie A. Pero ¿qué planteles están construidos para ganar el título, Alexis? Bueno, yo creo que el título lo deberían ganar o el Inter o el Napoli, creo. Son los 2 grandes favoritos, aunque es verdad que el Milan cada 2-3 años aparece por ahí y se lleva un scudetto, ¿no? Pero yo creo que esos son los 2 equipos más sólidos, los 2 equipos que creo que tienen unas mejores plantillas y además son los últimos campeones, con lo cual eso también muestra un poco el camino que han seguido en los últimos tiempos. Yo creo que la Roma será un equipo para pelear por la Champions. Y creo que la Juventus también, aunque la Juventus ha dejado bastantes mejores impresiones en la Champions que en la Serie A. A mí, por ejemplo, el partido que jugó en el Madrigal en la segunda jornada me pareció extraordinario. Y en Serie A, pues ha alternado buenos partidos muy emocionantes, como ese 4-3 de hace 3 semanas, con otros un poquito más ya de estilo de los de la temporada pasada y los de la anterior. Así que la Juventus la veo demasiado irregular como para pelear por el título. Yo me quedaría con Inter o con Napoli. La Roma que ha sumado ahora a Gasperini como técnico, a Giampiero Gasperini como su entrenador, estará enfrentando este fin de semana el examen más importante que tiene, quizás el primer gran examen que tiene, salvo haberle ganado a la Lazio, porque estamos pensando que la Lazio puede llegar a pelear por el título, que ha arrancado bastante mal con Sarri además. La Roma tiene su primer gran examen de cara a qué pretensiones puede llegar a tener para estar arriba en la tabla. El estilo de Gasperini es uno que ya lo vimos en el Atalanta, toma su tiempo llevar a una buena ejecución, a que ejecutarlo lo puedes ejecutar, pero mal desde el arranque. Ahora, bien concebido, toma su tiempo y en la Roma aparentemente le han tomado rápidamente la lección. Sí, no, y además Gasperini ha demostrado que esas canas que tiene desde hace mucho tiempo, mucho antes de que fuera un técnico mexicano, ya cuando estaba en el Inter,
no son gratuitas. Bueno, ejemplo, el Inter, de lo mucho que toman las ideas de Gasperini de permear, por ejemplo. Ahí le costó un montón. Bueno, pero porque ahí, en esa época de Moratti, dirigías 4 partidos y a la calle, ¿no? Y le tocó eso a Gasperini. Pero lo que hizo en el Genoa fue tremendo. Lo impulsó al Atalanta y lo de Atalanta fue épico, ¿no? Honestamente épico, en la medida en la cómo jugaba el equipo, qué acabó ganando el equipo, cómo compraba, cómo vendía, cómo seguía siendo competitivo a pesar de ser desmantelado cada temporada y cómo administraba sus recursos. Y es lo que está haciendo ahora en la Roma de inicio. Pero a lo que iba con las canas de Gasperini es que es un técnico que tampoco se casa con una idea. La Atalanta jugaba muchas cosas. Cada temporada era distinta. Cada partido en función del rival era distinto. Hubo una Atalanta muy romántica que era la que coincidió con el COVID, que llegó hasta cuartos de final de Champions League. Hubo otras Atalantas mucho más pragmáticas, como la que ganó la Europa League. Y según cada partido, le vimos muchas caras al Atalanta y todo en función a qué piezas tenía Gasperini. Aquí en la Roma entiende que lo primero que hay que hacer es un equipo sólido, un equipo que defensivamente no sufra, que aproveche la capacidad de Soulé en el ataque como ese faro que ilumina al resto, porque tampoco tiene tanta calidad. No la tenía el Atalanta, aparentemente, ¿no? Y de repente surgían futbolistas que no tomabas en cuenta o que los otros clubes que los cedían al Atalanta o que los vendían no los habían impulsado y que Gasperini está en la tarea de hacerlo. Por ahora es Soulé y orden, y con eso le está alcanzando. Hablabas de esa Atalanta romántica o del romanticismo que significó la Atalanta de esa Champions League donde se ve eliminado por el Paris Saint-Germain de último minuto prácticamente se queda fuera de las semifinales. Esa Atalanta tenía a Josip Ilicic y hace poco ha dado una entrevista a la Gazzetta dello Sport en la que se abre completamente en lo que sufrió Ilicic alrededor de esos días, incluso proceso depresivo tremendo que se vio metido en el medio de también un drama familiar complejo, muy complejo, pero Ilicic dice de no haber pasado por la pandemia, se me escapaba el término, de no haber pasado por la pandemia, esa Atalanta llegaba a la final de la Champions. Sí. No sé, eso es ponerse a conjeturas que de repente no se merecen ahora, pero un equipo muy bueno, y es más, con la pandemia incluso ese equipo pudo estar en las semifinales de la Champions League, de no ser por aquellos últimos minutos del Paris Saint-Germain aquel. Incluso justo antes de la pandemia se juega la eliminatoria Atalanta-Valencia en la que Ilicic mete 5 goles entre los 2 partidos. O sea, no había un delantero en Europa que estuviera más en forma que él. Y luego a raíz de todo eso le llegó todo este proceso depresivo, pues que terminó por alejarlo de la élite, pero yo recuerdo aquel partido, por ejemplo, el de Mestalla, el partido de vuelta, fue un espectáculo lo que hizo Ilicic y era un delantero muy cotizado en aquel momento. Gasperini es muy de hacer brillar a los mediapuntas, o sea, sí que es cierto que ha explotado también a Muriel, por ejemplo, jugando de delantero, pero los jugadores que recogen mejor beneficio del sistema de Gasperini son los que llegan de atrás. Son los que llegan de atrás. Ademola Lookman no era delantero, era el mediapunta, el 3-4-2-1, por los dos que juegan por detrás del punta. El Papu Gómez, ahora Matías Soulé está haciendo exactamente lo mismo. Charles de Ketelaere. Sí, de Ketelaere, exactamente. O sea, todos los que realmente brillan en el sistema de Gasperini no es el punta, que lo quiere más para fijar, sino es los que llegan por detrás, los mediapuntitas que se asoman al balcón del área. La Roma tiene buen equipo y además una de las mejores segundas camisetas que he visto en esta temporada del fútbol italiano. De eso no hay duda y no admito discusiones al respecto.